compartir. Vamos a compartir la presentación de la guía número 7. Muy bien, entonces el compuesto orgánico que vamos a ver ahora son las proteínas, ¿no? Si ustedes ven, vamos como, estas moléculas como que van siendo cada vez más complejas, ¿verdad? En cuanto a su tipo, su estructura, su función. En el caso de las proteínas, pues igual, ustedes deben comprender qué son las proteínas, cómo están compuestas químicamente, cuál es el enlace que se forma entre ellos, cuáles son sus características, sus funciones y luego los tipos, ¿verdad? Cómo se organizan y de acuerdo a esta organización, ¿verdad? Cómo se estructura. Entonces, las proteínas ya son moléculas grandes, ¿verdad? Que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno y también tienen nitrógeno. Y algunas pueden tener azufre, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden ver que por los componentes o las moléculas que posee, ¿verdad? Las proteínas pues se abrevian así como CHON, ¿verdad? Por el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, ¿verdad? Eso siempre va a estar presente. Ahora, estas no solo van a formar cadenas, ¿verdad? Sino que ya vamos a ver cómo es que está compuesto en su globalidad las proteínas. Muy bien. En un adulto normal, el porcentaje de las proteínas en su cuerpo, en la masa corporal, es del 12 al 18%, ¿verdad? 12 al 18% de la masa corporal total. Y tienen una estructura mucho más compleja que los lípidos y las proteínas, ¿verdad? Cumplen muchas funciones en el organismo, son responsables en gran medida de la estructura de los tejidos, son enzimas, ¿verdad? Es decir, las enzimas son proteínas que aceleran las reacciones bioquímicas, ¿verdad? Las proteínas también son motores porque la contracción muscular la realiza un par de proteínas dentro de la célula muscular. También las proteínas son anticuerpos, ¿verdad? Porque estas son unas estructuras que defienden contra los microbios invasores. Se unen con el microbio para atacarlo, para destruirlo. Y son proteínas. Y también algunas hormonas que regulan la homeostasis son proteínas, ¿verdad? Si vemos el cuadro 2.8 y vemos las funciones de las proteínas, pues ahí vamos a ver que tienen función estructural porque forman el marco estructural de varias partes del cuerpo. Por ejemplo, el colágeno forma una red en el hueso en donde se depositan las sales que se endurecen, ¿verdad? Y así se forma el hueso en su totalidad. La queratina es la que forma la piel, ¿verdad? Y lo que nosotros podemos ver o percibir o palpar de nuestra piel. Ahora, las funciones regulatorias es que las proteínas funcionan como, con hormonas, como ya dijimos, que regulan diversos procesos fisiológicos. Hormonas que, por ejemplo, controlan el crecimiento, eh, hormonas como la insulina, que es una proteína, ¿verdad? Que regula la cantidad de azúcar en la sangre, ¿verdad? Etcétera. Son o tienen una función contráctil porque las proteínas que causan la contracción muscular están dentro de la célula muscular y son dos proteínas.
Las funciones inmunológicas, como ya dijimos, ¿verdad? Porque las proteínas forman los anticuerpos que ayudan a proteger al cuerpo de los invasores extraños. Y aparte de los anticuerpos, también hay otras moléculas que son proteicas, que son las interleucinas. También tienen función de transporte, como ya dijimos, hay un grupo de proteínas que se une a los lípidos para transportarlos. Entonces también hay una proteína dentro del glóbulo rojo que es la que se une al oxígeno y es la que transporta el oxígeno hacia las células. Y la función catalítica es la función que cumplen las enzimas, porque las enzimas son proteínas y estas aceleran las reacciones bioquímicas, hacen que una reacción sea mucho más rápido, hace que dos moléculas se unen y forman enlaces o hace que dos moléculas se separen. Veamos entonces la composición estructural de las proteínas. Los monómeros o la unidad más simple de las proteínas son los aminoácidos. ¿Ya? De los carbohidratos dijimos que son los monosacáridos. De los lípidos dijimos que son los ácidos grasos. Aquí en este caso son los aminoácidos, ¿verdad? Ahora, cada uno de los 20 aminoácidos hay 20 diferentes tipos de aminoácidos, ¿verdad? Entonces, cada aminoácido tiene un átomo de hidrógeno y 3 grupos funcionales importantes unidos a un átomo de carbono. Acuérdense que el átomo de carbono puede formar 4 enlaces. Pues ya vimos que el carbono central tiene siempre unido un átomo de hidrógeno. Pero ¿qué otros grupos tiene unido? Bueno, tiene un grupo amino, que es el que tiene nitrógeno, que es este azul. Por el otro lado, el otro extremo, tiene un grupo carboxilo unido que tiene oxígeno. Y de ahí tiene una cadena lateral. Y esta cadena lateral es la que diferencia un aminoácido con otro, ¿verdad? A un pH normal de los líquidos, tanto el grupo amino como el grupo carboxilo están ionizados. Por eso a la N se le da un simbolito de más y al O se le vería un simbolito de menos porque está en su forma ionizada, ¿verdad? Ahora, esta dijimos es el monómero, ¿verdad? El aminoácido. Dijimos que son 20 aminoácidos. Ahora, hay un tipo que son los aminoácidos esenciales, que son aminoácidos que el cuerpo humano no puede generar por sí solo. Y algunos de estos aminoácidos pues los vamos a adquirir de los alimentos, como la carne, los huevos, los lácteos, algunos vegetales como la soya y la quinoa, ¿verdad? Por eso es que algunas dietas es importante que se chequee, ¿verdad? Eh, a- si se suprime totalmente un alimento, por ejemplo, la carne, hay quienes no comen nada de carne, entonces, ¿cómo va a hacer la persona para ingerir estos aminoácidos esenciales? Estos son los aminoácidos esenciales, cada aminoácido tiene un nombre. Los esenciales son esta: fenilalanina, isoleucina, la leucina, la lisina, la valina, arginina, treonina, el triptófano, metionina y la histidina. Esos son aminoácidos esenciales que el cuerpo no los genera. Son 3, 6, 9, 10. Entonces los otros 10, el cuerpo puede formarlos de otras sustancias, ¿verdad? De los 20 aminoácidos que hay. Ahora, para que se forme una proteína, porque un aminoácido no hace una proteína, para que se forme una proteína se deben unir
una cadena de aminoácidos. Y los aminoácidos se unen a través de un enlace covalente, que es el enlace peptídico. ¿Ustedes se acuerdan? El de los carbohidratos es el enlace glucosídico. El de los lípidos es el enlace tipo este. Y el de las proteínas es un enlace peptídico. ¿Por qué? Porque une péptidos, ¿verdad? Une cadenas de aminoácidos. Ustedes pueden ver acá, generalmente las reacciones de unión son reacciones de deshidratación. Entonces vemos aquí tenemos el aminoácido glicina y el aminoácido alanina, ¿vean? Y ven ustedes que aquí tenemos una molécula de agua que se forma entre el grupo carboxilo de la glicina y el grupo amino de la alanina. Entonces esta molécula de agua se va a retirar y el carbono va a quedar directamente unido con el nitrógeno. Vean aquí, el carbono quedó directamente unido con el nitrógeno. Y este es un enlace peptídico. Siempre va a ir en esta dirección, ¿verdad? Siempre en un extremo va a haber un grupo amino libre y en el otro extremo el grupo carboxilo, ¿verdad? En este grupo, en este extremo del grupo carboxilo se puede hacer otra reacción de deshidratación y unir otro enlace. Entonces, siempre se va a formar el enlace entre el carbono del carboxilo de un aminoácido y el nitrógeno del grupo amino del otro aminoácido, ¿verdad? Y que es un proceso de deshidratación porque se pierde una molécula de agua, ¿verdad? Y el proceso contrario es una hidrólisis, ¿verdad? Se le agrega una molécula de agua para romper el enlace peptídico, que es lo que sucede cuando se va a digerir las proteínas que ingerimos en la dieta, ¿verdad? Entonces, cuando se unen dos aminoácidos, este se llama dipeptido, que están dos unidos. Cuando se le agrega a ese dipeptido un aminoácido más, o sea, hay tres aminoácidos, se llama tripéptido, ¿verdad? Y todas las adiciones adicionales forman péptidos. Péptidos si es una cadena de 4 a 9 aminoácidos. Y es un polipéptido cuando hay de 10 hasta 2000 aminoácidos. Entonces pueden ver ustedes que las proteínas se forman por la unión de varios o grandes cantidades de aminoácidos. Entonces, dependiendo cuántos aminoácidos tenga la cadena, dipéptidos son 2 aminoácidos, tripéptidos son 3 aminoácidos, péptidos son de 4 a 9 aminoácidos y polipéptidos son de 10 a 2000 aminoácidos. La proteína más pequeña es una cadena de 50 aminoácidos, pero las más grandes pueden llegar a tener cientos o miles de aminoácidos, ¿verdad? Y, por supuesto, esta cadena de aminoácidos no es una cadena lineal, ¿verdad? Sino que ya vamos a ver más adelante que hay diferentes uniones entre los aminoácidos de la cadena que hacen que las proteínas tengan su forma. Aquí en este cuadro, aquí están las funciones de las proteínas, las que ya les expliqué: estructural, reguladora, contráctil, inmunológica, de transporte y catalítica. Ahora, los niveles de organización estructural de las proteínas. Como les digo, estos aminoácidos pueden llegar a formar distintos tipos de enlace. Así la proteína puede, esa cadena puede adquirir diferentes formas. Y dependiendo de la forma, ¿verdad? Se
generan diferentes estructuras. Y está la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos. O sea, es la cadena en orden lineal. ¿Qué aminoácido va después del otro? Unido solamente por enlace peptídico. Esa sería la estructura primaria de una proteína. Esta estructura primaria está determinada genéticamente. Los genes en el núcleo se expresan y entonces ellos dicen, bueno, la proteína que vamos a producir debe de tener esta secuencia de aminoácidos, ¿verdad? Esta se codifica por una secuencia de genes. Pero eso lo van a ver con más detalle en el módulo 3, cuando vean genética y vean el proceso de la formación de las proteínas, ¿verdad? Entonces, la primer nivel, la primera estructura es la cadena lineal de los aminoácidos en la secuencia determinada. Si esta secuencia se cambia y se cambia un aminoácido por otro, pues va a cambiar todas las otras estructuras y puede hacer que la proteína no sea funcional. Como aquí muestra la enfermedad drepanocítica, que se cambia un aminoácido que es la valina, que es no polar, por un aminoácido polar, que es el ácido glutámico. Entonces ese cambio dice que disminuye la hidrosolubilidad de la hemoglobina. Entonces la hemoglobina dice que forma cristales dentro del eritrocito. Entonces el eritrocito cambia de forma y la persona no tiene la suficiente cantidad de oxígeno en sus células. Ahora, la estructura secundaria es esta que vemos acá. Es esta, es la forma de hélice. Esta forma se da porque hay aminoácidos en una forma de giro repetido o plegamiento que hace que se formen estas hélices. Puede ser en la estructura secundaria, puede ser que se haga el giro y se forme la hélice o se haga este pliegue y se forme esta hoja beta plegada. Estas son estructuras secundarias y estas son estabilizadas por enlaces de hidrógeno. Se estabiliza, aquí tienen, miren, aquí hay un enlace de hidrógeno que miren está uniendo estos dos aminoácidos. Aquí hay otro enlace de hidrógeno que une estos dos. Aquí hay otro enlace de hidrógeno, ¿verdad? Aquí hay otro enlace de hidrógeno. Aquí hay otro enlace de hidrógeno. Miren, entre el oxígeno y el nitrógeno hay un hidrógeno. Entonces, estos enlaces de hidrógeno que se forman entre aminoácidos separados de la cadena forman esta estructura en hélice o en hoja plegada. Ven ustedes igual aquí, estos son enlaces de hidrógeno, ¿verdad? Y hace que se forme ese plegamiento. Entonces, esta es la estructura secundaria, ¿verdad? Ahora, la estructura terciaria ya hace alusión a la forma tridimensional de toda la cadena polipeptídica. ¿Cómo es que esa cadena se va enrollando o se va plegando y cómo se observa en su totalidad? Ese patrón de pegamiento terciario puede permitir que aminoácidos de extremos opuestos de la cadena sean vecinos cercanos, ¿verdad? Que se lleguen a acercar un extremo de la cadena con otro porque se va plegando. Imagínense 2000 aminoácidos para que sea lineal, qué tan larga sería esa molécula. Entonces por eso es que se va enrollando y plegando y
en su totalidad genera una forma. Ahora, los enlaces que hacen estos plegamientos y estas uniones son los enlaces disulfuro o enlaces covalentes que son de un azufre con otro azufre. Entonces son los puentes disulfuro, ¿verdad? Que se forman en los grupos sulfidrilos del aminoácido cisteína, ¿verdad? Entonces, en este caso, para la forma tridimensional, hay varios enlaces débiles que participan, como los de hidrógeno, iónicos, interacciones hidrófobas, ¿verdad? Entonces eso hace que se pliegue, ¿verdad? Y eso va a hacer que parte de la proteína sea hidrófila, parte de la proteína puede ser hidrófoba, ¿verdad? Y este proceso de plegamiento pues se da dentro de la célula y hay otras moléculas que son, dice, auxiliares, ayudan a que la proteína se conforme totalmente, ¿verdad? En este proceso de plegamiento. Entonces, la estructura terciaria ya es la forma final tridimensional que adquiere la proteína y que eso la hace funcional. En el caso de la estructura cuaternaria, ya estamos hablando de dos o más cadenas polipeptídicas. Es decir, que ya se unen varias cadenas polipeptídicas para formar una proteína, ¿verdad? Esa sería la estructura cuaternaria. Y estas cadenas polipeptídicas pues pueden llegar a mantenerse unidas. Entonces así las proteínas van a adquirir una gran cantidad de formas, ¿verdad? Y de diferentes funciones. Aquí tenemos entonces la estructura primaria. Yo lo expliqué en una sola imagen. Aquí está la cadena lineal, ¿verdad? La estructura secundaria, que puede ser hélice o una hoja beta plegada. Las hélices son alfa hélices, son espirales y son hojas betas plegadas, estabilizadas por enlaces de hidrógeno. La estructura terciaria ya es el plegamiento, como dijimos, tridimensional de una sola proteína. Miren, aquí hay distintos tipos de proteínas, ¿verdad? Que es una sola cadena, ¿verdad? Y en el caso ya de la cuaternaria, en la cuaternaria ustedes ven, ya son varias cadenas plegadas, ¿verdad? Entonces, su forma, su estructura puede hacer que tengan diferentes funciones, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, esta molécula de la globina, hemoglobina, tiene, miren, 4 cadenas proteicas unidas, ¿verdad? 4 cadenas proteicas unidas. Ahora, de acuerdo a esto, ya la forma final de la proteína hace que las proteínas se clasifiquen en fibrosas y en globulares, ¿verdad? Las proteínas fibrosas son las que son insolubles en agua y sus cadenas polipeptídicas forman largas cadenas paralelas entre sí, ¿verdad? Y debido a su forma tienen muchas funciones estructurales. O sea que son cadenas largas paralelas. Y ahí está el colágeno que vimos que es el que está presente en los huesos, también está presente en los ligamentos y en los tendones. La elastina, que es otra proteína, que es la que está en la piel, en los vasos sanguíneos, en el tejido pulmonar. La queratina, que es la que le da la forma y la resistencia del pelo y las uñas. La distrofina,
que refuerza las células musculares, la fibrina, que es la que forma coágulos sanguíneos, y la actina y la miocina, que están dentro de las células musculares, ¿verdad? Y que intervienen en la contracción muscular, ¿verdad? También son parte de ayudan a la división celular y el transporte interno dentro de las células, ¿verdad? Ahora, en el caso de la otra forma, es la forma globular. Estas pueden ser hidrosolubles y sus cadenas tienen una forma esférica o globular, ¿verdad? Y tienen funciones más que todo metabólicas. Por ejemplo, están las enzimas, que son las capaces de hacer reacciones, los anticuerpos, el complemento, que es parte del sistema inmunológico, la hemoglobina, que es la que vimos anteriormente, que es como un círculo, las lipoproteínas que transportan los lípidos y el colesterol, la albúmina, las proteínas de membrana y también la insulina, que llegan a ser proteínas globulares, ¿verdad? Y que para que la proteína mantenga su forma adecuada para funcionar, debe de estar dentro de un medio con ciertas conexiones. ¿Por qué? Porque si el medio está alterado, la proteína puede desplegarse y perder su forma característica. Entonces pierde su estructura secundaria y su estructura cuaternaria. Y en ese caso, las proteínas ya no son funcionales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en algunos casos este cambio es reversible. Por ejemplo, cuando se lava el cabello, ¿verdad? Las proteínas del cabello, al entrar en contacto con el agua, se desnaturaliza. Entonces, un cabello colocho, al entrar en contacto con el agua, se hace liso, ¿verdad? Porque se desnaturaliza. Ahora, esto de cambio es reversible porque al secarse el cabello vuelve a ser colocho. Pero hay cambios que son irreversibles, ¿verdad? Como por ejemplo freír un huevo, la albúmina, que es la proteína que forma la clara, luego se torna insoluble, ¿verdad? Se vuelve blanca, se endurece, entonces ya ese cambio no puede revertirse, ¿verdad? Entonces, en el caso del cuerpo, las proteínas se ven afectadas cuando cambia la temperatura. Por ejemplo, cuando tenemos fiebre por una enfermedad, el problema es que se empiezan a desnaturalizar las proteínas y entonces muchas de las funciones del cuerpo no se realizan adecuadamente. También cuando hay cambios de pH, hay proteínas que necesitan un pH neutro, otras tal vez necesitan un pH alcalino para funcionar, o otras un pH un poquito más ácido, ¿verdad? Entonces, la proteína, para mantener su funcionabilidad, debe mantener su forma, y para mantener su forma debe estar en el ambiente adecuado. Y con eso llegaríamos hasta acá con esta guía. Jóvenes, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna? Gerardo no tiene duda. Sí, ya me quedó claro. Gracias. Bueno, muy bien. Muy bien, poco a poco, acuérdense que vamos viendo lo más básico, poco a poco vamos a ir este, a- viendo cómo se relacionan, ¿verdad? Todas estas moléculas, pero por eso es importante que sepan identificarlas desde ya. Muy bien. Entonces, si no hay duda, jóvenes, llegaríamos hasta acá.